Por lo menos a mí no solo me encanta lo que he escrito, también me encanta lo que estamos estudiando y lo que estoy compartiendo de la serie, de un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro. Y esta será la última parte, no del primer capítulo, sino de la introducción, información general que estoy dando sobre la vida y la carta de Pedro, estudiando a Pedro con una fe firme como roca, pero con debilidades humanas. Con esta cuarta parte concluimos este primer sermón de la primera carta del apóstol Pedro y luego continuaremos con el primer capítulo. Les he presentado a su escritor, su liderazgo, sus aciertos, fracasos, antes de estudiar su tan necesitado mensaje. Y no existe duda que el mensaje de Pedro es sencillo. Queridos, a pesar de las presiones, el desprecio y la hostilidad que tiene el sistema mundanal contra los valores cristianos, los hijos de Dios debemos seguir creciendo en la gracia de Dios para vivir tan maduramente y con tanta sabiduría que no seamos movidos de la fe que debemos demostrar cada día. Crecer en el conocimiento de lo que somos y tenemos en Cristo, conocer los deberes que debemos cumplir como hijos de Dios, y la forma como debemos avanzar hacia la madurez es esencial para que vivamos una vida de fe. Yo soy maduro. Quiero que usted lo sea también. Esta vida de fe debe practicarse integralmente, porque sólo así produce una vida de realización a pesar que experimentemos desprecio, antagonismo y ridiculización. Cuando somos maduros sabemos responder a la vida. Me encanta cuando me piden consejería y termino mi hora y le he cambiado por la gracia de Dios toda su película. Pedro dirige su carta a los cristianos que tenían un sistema de pensamiento y vida tan diferente de los no cristianos que provocó un enérgico y violento rechazo, como ahora. Las autoridades y el pueblo odiaban a los cristianos. Ellos creían que el cristianismo era inmoral, que no debían permitir que ese sistema de vida se extienda por el imperio. Hoy no quieren que se extienda aquí. Lo mismo ocurre. Muchos grupos de interés, la mentalidad de nuestra era, piensan lo mismo. Los grupos de apoyo a la vida homosexual que pretende su aceptación como un tercer sexo, los que justifican el aborto, los liberales de mente y políticas, por supuesto que están en contra del Evangelio. Esto produjo en su tiempo, en muchos cristianos, un sentimiento de confusión, como hoy. Muchos se habían perdido la esperanza y dudaban de su fe. Por eso en solo 105 versículos en esta carta se repiten constantemente palabras de ánimo en medio del sufrimiento. Y Pedro eligió a Silvano, a quien también se le llama Silas, y quien había llevado la carta al concilio de Jerusalén para los creyentes gentiles, para que le ayude. Pedro realiza una sentida exhortación pastoral para que los cristianos que eran objeto de hostilidad del sistema de pensamiento pagano obtengan no solo palabras de ánimos y de exhortación de Pedro, sino su propio testimonio de restauración, para que lo imiten, para que elijan permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios, como dice en el capítulo 5, versículo 12, firmes en la verdadera gracia de Dios. Ahora, aprendamos algunas lecciones de la vida del apóstol. Las lecciones de una vida digna de ser imitada. Escuche este principio. La vida de Pedro nos muestra que no existe cristiano perfecto y que permanecer firmes en la fe no significa ausencia de errores y pecados, sino luchar por vivir nuestra fe, buscar el perdón y la restauración divina cuando hemos fallado debido a nuestras debilidades humanas. Me encanta el mensaje de la Biblia. Es real. Nos presenta a sus héroes como son, con virtudes y defectos. Y al observar la vida de Pedro descubrimos algunas importantes lecciones que no solo nos ayudarán a entender la realidad, sino a vivir una vida cristiana real. ¿Algunas lecciones de su vida? Aquí están. Primera lección. Cuando seguimos amando a Dios y nos arrepentimos de nuestros errores y pecados, Él, por su gracia, perdón y restauración, permitirá que a pesar de las fallas del pasado, sigamos cumpliendo el propósito divino para nuestro futuro. Arrepiéntase, querido, no se quede allí. El hecho de que Dios esté dispuesto a perdonarnos y restaurarnos por su gracia y por su amor, no significa que debemos tener la osadía de vivir abusando de su gracia.
Quien vive en la rutina de pecar, arrepentirse y repetir los mismos pecados y sentirse contento porque Dios le ofrece perdón, pero no está dispuesto a seguir cambiando en su proceso de transformación, no puede vivir la vida cristiana feliz y realizada. Incluso puede que realmente no sea cristiano. O puede que sea un cristiano rebelde que vivirá sufriendo consecuencias de su pecado y además constantemente disciplinado. Cuando Jesús dijo que anuncien a sus discípulos su resurrección, mencionó a los discípulos, pero puntualizó que le digan específicamente a Pedro, porque Jesús quería que él obtenga rápidamente, en primer lugar, la información necesaria. La lección es maravillosa. Comuniquen a Pedro primero que las fallas del pasado no anulan el propósito para su llamamiento y que yo tengo para él algo especial para el futuro. Lo mismo le digo a usted, pero arrepiéntase. Lamentablemente, en muchas ocasiones, la última persona a quien queremos perdonar es a nosotros mismos, y eso hablaba con una persona en la consejería. Es posible que usted se encuentre en esa batalla, totalmente arrepentido de un pecado admitido, confesado bíblicamente, pero se mantiene en la decepción porque no ha entendido que Dios, después de su sincero arrepentimiento, quiere su restauración. Y que tiene que creer que así como Dios condena el pecado en la Biblia, lo cree, ¿cierto? Bueno, también crea el otro lado de la moneda, que Dios restaura al pecador arrepentido. Si no se encuentra en esa seria batalla para perdonar a otra persona, o tal vez en la difícil batalla para perdonarse a sí mismo, recuerde que el corazón contrito y humillado por nuestro Dios nunca será despreciado. Pedro no hubiera estado en el liderazgo de la iglesia primitiva si no hubiera sido perdonado por Dios y si no hubiera sido capaz de perdonarse a sí mismo. Él no se vio a sí mismo como una falla insuperable, se vio a sí mismo como Dios lo veía, y entonces pudo ser útil un pecador que por su arrepentimiento podía ser restaurado pese a su pecado. Por eso en la consejería a una chica yo le decía: yo tengo que ver la vida como Dios la ve, no como la ve tu mamá, tus amigos, las personas, ni tú mismo, sino como Dios. Y Dios ofrece el perdón. Lamentablemente, y por no recibir el consejo bíblico apropiado, algunos, pese a su arrepentimiento sincero, se mantienen esclavos del dolor de su pecado. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que se restaure. Si usted cree lo que la Biblia dice, que el pecado es condenado, por favor, también crea lo que dice la Biblia sobre el pecador arrepentido. ¿Otra lección? Otra. La segunda lección de la vida de Pedro. Esta. Si respondemos sabiamente ante la exhortación y realmente nos arrepentimos porque tenemos el corazón quebrantado, por Dios seremos nuevamente utilizados. Una vez que usted ha vivido una experiencia que ha causado dolor, que ha traído conflicto a su vida y ha aprendido a resolverlo, ¿se ha sido consolado por Dios? ¿Restaurado por Él? ¿Qué le puede impedir estar preparado para ayudar a otras vidas quebrantadas que están pasando las experiencias que usted ya pasó y de la cual salió? Pablo dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro, Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. 2 Corintios 1:3. Él fue quien consoló a Pablo, quien nos consuela a nosotros. Ahora, la razón de su consuelo no es solo para quitar nuestro dolor, sino para guiarnos, para salir con sabiduría de esa experiencia. Y observe lo que dice Pablo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. 2 Corintios 1:4. Eso fue lo que hizo Pedro. El entristecido y perdonado Hijo de Dios fue capaz de consolar a otros y con su carta nos sigue consolando a nosotros. Vivimos en un mundo totalmente raro porque los enemigos de la fe nos atacan, y si pueden destruir a un siervo de Dios que ha fallado, publicitan sus errores y pecados, los sacan en las noticias, pues creen que al destruir la imagen de un cristiano destruirán la fe de muchos. Es triste que encuentren escándalos entre los líderes cristianos, pero también demuestra que ellos quieren ser aceptados pese a lo que consideramos pecados nosotros. Pero ellos no aceptan fallas de la gente, no de su gente. Eso sí, les perdonan todo.
pero no aceptan falla de otros que tienen ideas políticas diferentes. Los destrozan. ¿Usted cree que Trump era el único que ha cometido errores? No, en este mundo los izquierdistas intentan destruir a los demás por sus pecados y a sus amigos, como el presidente Biden acá. Nada de malo le encuentran. Le aplauden todo. Ahora, escuche esto. Dicen funar a las personas. Pastor, lo voy a funar. Esto en Chile significa que van a denunciar y que van a hacer manifestaciones o que van a correr la noticia entre sus redes de que uno hizo esto. Le dije a alguien, fúname todo lo que quieras. Por supuesto que se debe denunciar legalmente a quien ha cometido un acto criminal, pero es un pecado que porque uno no piensa como ellos o declara públicamente algo que la Biblia condena, como por ejemplo, yo puedo declarar que la Biblia condena la práctica de la homosexualidad y que planifiquen algo así como 1000 linchamiento social. Terrible. Shakespeare escribió en el acto de 3 de Julio César lo que dije: la maldad que los hombres hacen viven después de ellos, lo bueno a menudo se entierra con sus huesos. Al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles descubrirá que Pedro, aquel discípulo que negó a Jesucristo, llegó a ser un líder de la iglesia, porque Dios vio la sinceridad de su arrepentimiento y en vez de dejarlo en la amargura de su pecado, decidió que sea restaurado. Jesús sabía que Pedro estaba arrepentido de verdad, por eso le dio una nueva oportunidad. Él sabe si usted está arrepentido. Si ha negado su fe en Jesucristo por medio de su abandono de doctrinas fundamentales para elegir una fe basada en emociones en vez de convicciones, con un sincretismo en vez de puro cristianismo, arrepiéntase, pues Dios está dispuesto a darle una nueva oportunidad para que no siga creyendo que puede ser comunista y cristiano. No puede, arrepiéntase. Más lecciones. Me encantan las lecciones de la vida de Pedro. Aquí viene la tercera. El sufrimiento es un curso obligatorio de la Universidad Divina que nos prepara para vivir mejor y para ministrar con mayor sabiduría a otros seres humanos. Para la mayoría los tiempos de sufrimiento y desastre son excelentes historias, pero solo cuando ya han pasado. Cuando yo he estado en el centro de la tormenta no es nada divertido, y vaya que he tenido tormentas. Es que en medio del dolor, la enfermedad y el sufrimiento no podemos decir que estamos disfrutando de una gran vivencia, obvio. En esos momentos es casi imposible ver la luz al final del túnel. Y cuando vemos una, generalmente nos preguntamos si no es un tren que viene, como alguien dijo, en sentido contrario. Pero seguimos confiando cuando seguimos obedeciendo. El apóstol Pedro no escribe teoría. Él habla de la realidad, porque en medio de días tenebrosos, y cuando experimentaban serios sufrimientos, escribió su primera carta para usted y para mí. El señor Scott Peck, en su libro titulado El camino menos usado, escribe lo siguiente. Escuche. Es en todo este proceso de encontrarnos con problemas y resolverlos que la vida tiene significado. Los problemas son el límite que hace la diferencia entre el éxito y la falla. Los problemas muestran nuestro valor y sabiduría, y más bien dicho, ellos crean el valor y la sabiduría. Le estaba enseñando a una mujer que enfrenta el maltrato de su marido, diciéndole: no puedes permitirlo. La razón por la cual lo recibes es porque lo has permitido. Es a través de los problemas, cuando recibimos instrucción, que crecemos mental y espiritualmente. Cuando deseamos animar el crecimiento del espíritu humano, desafiamos y animamos la capacidad humana de resolver los problemas. Así como en la escuela, deliberadamente entregamos problemas para que los niños los resuelvan. Así está tratando Dios con ustedes. Si no sabe hacerlo, busca al profesor. Por eso busque consejería. Nosotros le apoyamos. Es a través del dolor de confrontarlos, en la dificultad de resolver el problema, en la enseñanza que recibimos para hacerlos, que aprendemos. Benjamin Franklin dijo: aquellas cosas que duelen, instruyen. Es muy sencillo hablar del sufrimiento, algo muy distinto a experimentarlo. En 1976, días antes de viajar a los Estados Unidos, después de haber vendido todas nuestras cosas e invertido todo nuestro dinero, estacioné mi camioneta llena de mercadería con mi última inversión afuera de la iglesia. Iba a realizar el último gran negocio para tener dinero para mis estudios teológicos, todo calculado.
Cuando salí del culto, camioneta y mercadería desaparecieron. Con mi esposa nos hicimos miles de preguntas, pero la más difícil eran 2 palabras. ¿Por qué? Nunca he descubierto el por qué Dios permitió el robo, pero sí el para qué. Pablo dice, esto ocurrió para que puedas consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que Dios te consoló. Un himno dice, la tierra no tiene tristeza que el cielo no pueda curar. Y es verdad. Por años he consolado a quienes han sufrido lo mismo. En mis palabras han encontrado consuelo, el mismo que yo encontré en aquel Dios que me consoló a mí, a mi familia, a mi esposita, porque en verdad la tierra tiene tristezas que el cielo, no hay tristeza que el cielo no pueda curar. Más lecciones, la 4. Las palabras de ánimo y las acciones de gratitud pueden ayudar a otros a mantenerse firmes en medio de la aflicción. Eso es lo que hago con ustedes. Muchas personas piensan en cuán bueno ha sido un ministerio para ellos. Otros cuentan sus testimonios de cómo ministros o ministerios le han ayudado por años. Ese es el testimonio que recibo por todos lados. Muchos de los creyentes de una congregación viven pensando en lo magnífico y lo útil que ha sido el ministerio de su pastor en la congregación. ¿Cuánto le ha ayudado? Algunos piensan en lo grandioso que ha sido tener padres cristianos y otros en lo maravilloso que es educar a hijos sumisos. Pero pocas son las personas que en vez de solamente pensar en lo excelente del ministerio, la vida, las acciones de otra persona, el sacrificio de sus padres, el apoyo de sus maridos, el servicio de sus esposas o el apoyo de un ministerio o un pastor, pocas son las personas que son capaces de expresarlo, de escribirlo, de tener muestras prácticas de gratitud. Algunos piensan muy bien de los ministerios y ministros que le han ayudado, pero no apoyan económicamente en los grandes desafíos que enfrentan. Eso no es justo. No creo que debe ser nuestra costumbre hacer algo para que nos agradezcan. No lo hago. Tampoco mi motivación al servir a los demás debe ser obtener algo a cambio, sino el servir por amor. Pues con amor nos sirve y nos cuida nuestro Dios. Sin embargo, no puedo desconocer cuán estimulante es abrazar a una hermana que vengo saliendo y que me entrega su ofrenda. No puedo decirle que no es lindo. Ser objeto de la gratitud de los individuos que servimos. Aún el propio Jesucristo dio importancia cuando sanó a 10 leprosos. Solo vino uno a agradecerle y preguntó, ¿dónde están los otros? ¿Por qué razón no volvieron a agradecer? Hoy quisiera animarlo a que sea una persona grata. Hoy llame por teléfono, envíe una tarjeta o personalmente agradezca al profesor de su hijo, a su pastor, al diácono de la iglesia, al pastor de jóvenes, a la maestra de niños, a quien limpia el templo, al hermano que limpia los baños. De paso, no solo tenga palabras de gratitud, creo que haría muy bien si tiene obras que demuestren que a usted no solo le gusta recibir, sino que se deleita en dar. ¿Es usted uno de ellos? Otra lección. Cuando por su fe genuina sea perseguido por los humanos, responda actuando conforme a la voluntad divina. No puede recibir la bendición divina quienes responden al maltrato desobedeciendo e ignorando los principios divinos. Dios no puede ayudar a quien recibe el maltrato y maltrata por el maltrato que recibe. Si seremos perseguidos, como dijo Cristo, aún dentro de nuestro círculo familiar, sí, pero nunca debemos hacer mal por el mal que nos hacen, ni tratar mal por lo mal que nos tratan. Debemos perdonar, saber amar, saber exhortar, saber tener justicia. Debemos perdonar a quienes nos maltratan, confrontarlos con amor y firmeza. Debemos enfrentar el maltrato, no permitirlo, y aún alejarnos de las personas que nos quieren seguir maltratando. ¿Algo más? Escuche esto. El entusiasmo por el Señor no es suficiente para evitar las fallas. Es hermoso estar entusiasmado por haber llegado a la familia de Dios. Es hermoso vivir entusiasmado cantando y adorando. Es hermoso tener entusiasmo en el servicio. Pero el hecho de vivir entusiasmado no es nuestra defensa contra las tentaciones y el pecado. Tener todo el deseo de no fallar, tener la determinación de no fallar, lindas intenciones, pero no nos entrega la fortaleza para resistir las tentaciones.
Tenemos el deber de saber evitar situaciones pecaminosas, como dice la Biblia, huir de las pasiones. Debemos tener una relación de intimidad con Dios, debemos conocer las terribles consecuencias de los pecados y tener fortaleza en la oración y en el desarrollo de nuestro temor a Dios. ¿Algo más? Otra cosa más. Las fallas en nuestro proceso hacia la madurez deben animarnos a continuar nuestro camino con más cuidado. Las fallas en nuestro proceso hacia la madurez deben animarnos a continuar nuestro camino con más cuidado. Pedro entendió la triste lección. Nunca más negó a su maestro. Tuvo fallas seguramente, pero estuvo dispuesto a morir por su fe. Y debemos recordar que todos cometeremos fallas y pecados, pero no debemos quedarnos sumidos en el dolor y vivir decepcionados. No debemos mantener en mente las fallas que cometemos en un momento si ya pasamos por el sincero arrepentimiento. Como no siempre olvidamos los pecados cometidos, después de arrepentirnos pueden venir a nuestra mente. Pero después de su arrepentimiento, no permita que el mismo pecado le atormente, pues Satanás es experto en hacerlo, experto en motivar sus sentimientos de fracaso. Cuando usted, pese a que Dios lo ha perdonado, no se perdona. Pedro merece nuestra admiración, ¿no es cierto? Después del nombre de Jesucristo, ningún otro nombre se menciona tan a menudo en los 4 evangelios. Nadie habla más a menudo porque Pedro había decidido cumplir su rol de líder y nadie fue reprendido más drásticamente. Ninguno se atrevió a confrontar incluso a su maestro. Asimismo, el maestro tuvo palabras de aprobación y exhortación para Pedro, como no tuvo para ninguno de sus discípulos. ¿Y cómo concluir una plática como esta? Escuche. La primera carta de Pedro no solo es el resultado extraordinario de una vida vivida con pasión por Dios, con un alto grado de lealtad pese a fallas y pecados como parte de su humanidad, sino que además es el resultado del amor divino y su deseo de instruirnos para que comprendamos que sus hijos serán perseguidos y odiados, pero que deben permanecer en su fe, vivir la verdad y defenderla aunque sean despreciados. Una pregunta: ¿está listo a vivir como Pedro vivió? ¿Está listo a ser restaurado? Pero ¿está listo a arrepentirse?